Buenas y bienvenido a este nuevo capítulo en el cual te voy a explicar precisamente cuáles son los condicionales para que tu código pueda tomar diferentes rutas y diferentes lógicas al respecto, también cómo hacer bucles y un breve adelanto precisamente también de los streams, que eso lo verás mucho más adelante en profundidad, dado que es precisamente uno de los conceptos más avanzados pero útiles de Java, que en principio solamente te voy a dar aquí unos pequeños matices. Antes de nada, para continuar, como no sé qué flujo estarás haciendo tú a la hora de mantener precisamente de las lecciones anteriores lo que estás guardando o no, te recomiendo, por tu comodidad, si tú quieres, que dándole aquí clic derecho en la carpeta en la que estamos, puedes darle a New y podrías generarte nuevos paquetes, es decir, nuevas carpetas donde guardar tu lógica, o directamente guardar una clase de Java, ¿vale? Como ves, puedes escoger las clases de Java, que es como aún no te he explicado precisamente todo lo que viene siendo la programación orientada a objetos en profundidad, etcétera. Pues tendrás algunas dudas, pero eso ya lo verás un poquito más adelante, no te preocupes. De momento, con decirte de que escojas una clase como viene por defecto, y si tú quisieses, en el caso de las lecciones anteriores, lo que habíamos visto era estructuras de datos. Yo te recomiendo de que escribas las cosas en inglés, por ejemplo, data structures, dado que al final esto sería muy útil. Como verás, se te ha creado una propia clase y tampoco te he explicado en detalle todavía cuáles son los métodos. Hay muchos puntos que hay que ir tratando, no te preocupes. No hay una manera muy fácil a lo que al final tienes que utilizar todos, pero de momento te diría de que te crees una función que sea pública y que no devuelva nada y que al final aquí lo tengas, por ejemplo, con los diferentes tipos, ¿vale? Una función pública que esté en void y que al final tenga datos. Si quieres también puede ser estática para que la utilices, pero esto te quedará mucho más claro. Y luego aquí puedes ir haciendo todas tus funciones al respecto, como las que hemos visto en capítulos anteriores, etcétera. Y luego también entenderás mucho mejor cómo utilizarla, porque por ejemplo, si aquí tuvieses algo al respecto, por ejemplo, que escribieses algo como esto, al hacerlo estático podrías acceder, ¿vale? Llamando a datastructures.data y te lo ejecutaría, ¿vale? Esto solamente es un pequeño adelanto de lo que nos viene más adelante, pero para que tengas tú unas utilidades al respecto, ¿vale? Yo de momento te lo voy a dejar así y ahora vamos a empezar a hablar ya de las condicionales. Las condicionales es básicamente como, igual que ya has estado notando, sobre todo si sabes inglés, que aquí hay muchas estructuras lógicas que literalmente su nombre proviene del inglés. Listas, arrays, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer es una condición de tipo if, es decir, ¿qué pasa si sucede algo? Y lo que requiere un if es básicamente una condición que sea verdadera o falsa. ¿Y cómo podemos poner ese tipo? Bueno, lo primero es que hay que abrirlo aquí entre corchetes. Ves que se me quejaba. Esta sería una condición. Entonces podemos decir que las condiciones pueden ser, como te he dicho, true o false. Y donde se guardan precisamente estas condiciones, se guardan en este tipo de dato que no lo viste en la anterior lección, pero que quería guardármela especialmente para este caso, ¿vale? Podríamos hacer una condición y por buena lógica lo que se suele hacer, al final esto es otro tipo de variable, ¿vale? Es darle un nombre. Por ejemplo, este valor booleano podríamos decir is under age. Entonces podríamos decir en este caso que aquí el IDES me está quejando porque no tiene sentido hacer estas comprobaciones normalmente con un código de producción. Pero bueno, la función es esta, ¿vale? Entonces yo ahora podría decir aquí de que efectivamente sí, y aquí estamos llamando nuestra variable que es un booleano, si eres menor de edad te va a decir que eres menor de edad.
Y si no, ¿vale? Ahí está el else. Entonces ocurrirá otra cosa, que es que eres mayor de edad. Entonces yo puedo ahora ejecutar esto y me va a decir que yo soy bueno, que soy mayor de edad. ¿Por qué? Porque 18 es mayor que 18. En este caso, no. ¿Cómo podríamos hacértelo de otra manera también más clara? Por ejemplo, 10 es mayor que 18. No. Entonces, claro, esto me lo dice así, ¿vale? Igual este no es el mejor ejemplo del mundo, ahora que estoy cayendo con el underage, ¿vale? Pero podríamos decirlo de otra manera. Y es precisamente porque tiene que ser al revés, ¿vale? Con estas condicionales. Y tú dirás también, ¿qué son estas condicionales? Que no te las he explicado. Ahora sí va a funcionar efectivamente. Estas condicionales que ves aquí es básicamente que podemos utilizar el mayor que, el menor que. Podemos hacer que sea mayor o igual. Podemos hacer que sea también menor o igual. En algunas comprobaciones también se suelen hacer al respecto. Entonces, de esta manera podemos ir jugando de esta manera con las condiciones. Igual que yo lo tengo aquí a pelo, pero podría tener, por ejemplo, que mi edad es 18. Podríamos tener también que el mínimo de edad es 18. Entonces, ahora podemos decir si edad es menor que el mínimo de edad, ahora ya empezamos a hacer alguna condición, ¿vale? Entonces ahora me dice que soy underage. En cambio, si ahora yo cambio esto, así, you are overage, es decir, tú eres mayor de edad. Así es como podemos hacerlo. ¿Qué pasa? Que también podemos hacer otro tipo de condiciones. Aquí, que es precisamente usando else if. Podríamos decir, por ejemplo, en vez de is underage, is too old. ¿Vale? ¿Y qué es básicamente ser too old? Vamos a crearnos esta otra variable en la que decimos que somos demasiado viejos. Si la edad, por ejemplo, vamos a decir que es mayor o igual a max age 70, max age 70, entonces yo ya soy demasiado viejo, ¿vale? You are too old. Esta es otra manera de comprobarlo. Podríamos ejecutarlo ahora mismo. Como mi edad es esta, yo soy overage, pero si ahora me pongo 80 y ahora lo ejecuto, ahora yo soy muy viejo. Como ves, esto va tomando diferentes bifurcaciones aquí a lo largo de todo el código. No obstante, también te digo que no es una buena práctica ir encapsulando un montón de lógica al respecto cuando estamos haciéndolo de esta manera, sino que la táctica que se suele hacer, aunque también depende un poco de la persona que te diga al respecto, que sea más o menos tiquismiquis, yo lo que te digo es que no hagas ifs así sueltos individuales, sino que un truco es hacerlo de tal manera que al final tu código no tenga todas estas indentaciones. ¿Y cómo se hace eso? Me explico. Lo primero podríamos decir haciendo la negativa. Es, por ejemplo, si no eres underage, entonces vas a escribir esto solamente. Y en este caso, como esto es una función, recuerda, voy a poner aquí un return, ¿vale? Luego podríamos poner aquí que si soy demasiado viejo, me pone esto y me hace un return. Y si no, ya directamente es que estoy underage. Voy a dejarte esto más bonito. Vale. Entonces, como ves, otra manera de hacerlo es precisamente a base de ifs sueltos que acaben dejando tu lógica
más limpia en vez de ir amontonando múltiples a la vez. ¿Qué pasa? Esto tiene más sentido en sistemas ya más avanzados con otras lógicas. Esto así de momento te puede parecer que tiene poca gracia, pero tú ya con el tiempo irás distinguiendo precisamente de cuándo tiene sentido hacer un par de if, else, if y un else a cuándo tiene más sentido el ir haciendo este tipo de lógica. Este tipo de lógica se suele hacer precisamente cuando tienes múltiples condiciones a lo largo de todo un flujo y quieres ir quitándote posibles casuísticas uno a uno en vez de ir encapsulando un if dentro de otro if, porque si no luego lo que va pasando es que tienes un if que tiene otra condición y tienes otro if que tiene otra condición y como ves cada vez es más difícil leer este código. Eso no es lo que se quiere y por eso se suele hacer de este tipo de maneras al respecto. Vale, con eso ya habríamos visto los if, else if, etcétera. Entonces, luego también hay otra manera de hacer esto que es más sencilla, que se suele utilizar también para simplificar y abreviar, que son las ternarias. Las ternarias es básicamente poner tu condición directamente aquí, como por ejemplo podríamos decir en este caso, y nos quitamos todo esto. A ver, vamos a quitar esto, vamos a decir es la, y por buena práctica se pone así entre estos corchetes, es la edad menor que la edad mínima. Entonces decimos en este caso, por ejemplo, ya que estamos voy a quedármelo con un mensajito para que me devuelva algo. Si la edad es menor que la edad mínima, you are underage, por ejemplo. Y si no, ya vamos a decir que tú eres esta, you are overage. Ahora lo cerramos y, por ejemplo, de esta manera tendremos un mensaje. Uy, sí, age message, ¿vale? Entonces yo ahora puedo quitar todo esto. Esto ya me lo puedo quitar también. Y yo ahora puedo hacer un show del age message. Y ahora me está diciendo que soy overage, ¿vale? Y si me pongo mi edad a que sean 10 años y lo ejecuto, ahora me dice que you are underage, ¿vale? Esto es lo que se llama hacer una ternaria, ¿vale? Que eso estaría en este punto. Una ternaria, tienes una condición que tiene que devolver un booleano, en este caso estamos haciendo las comparaciones que te estaba diciendo, y hacer una interrogación, el primer valor que devuelve, y para el caso del else, 2 puntos y el valor que devuelve. En este caso es un string, pero podrían haber sido 2 números o cualquier otra cosa. Esto es para que devuelva algo. Así se hacen las ternarias y como ves es bastante cómodo. Otra cosa que se podría hacer al respecto, y voy ya de paso también a aprovechar y me muevo todo esto precisamente con lo que hemos estado viendo aquí, a hacerlo ahora para los switch. La expresión switch, si tú escribes aquí, lo que tenemos que pasarle es básicamente ahora un parámetro de cualquier tipo. Yo voy a pasarle la edad y aquí ahora hay que ir poniendo, por ejemplo, casuísticas, que ya me está aquí queriendo autocompletar el código, y lo que hacemos es que el switch va cambiando dependiendo del caso en el que estemos. Por ejemplo, si el valor de ahora mismo de esta variable fuese 10, me diría esto, si fuese 20 esto, y si fuese 30 esto. Y en el caso que no me lo está diciendo aquí, de que no fuese ninguno de estos, con el default vamos a decirle esto, ¿vale? Entonces yo ahora podría, a ver, que me quite todo esto para que lo veas, lo ejecuto y efectivamente me dice que tengo 10, ahora me dice que tengo 20, y si le pongo alguno de otros valores me va a decir que tengo, bueno, que no soy suficientemente viejo.
¿vale? Eso es algo completamente esperable en este punto, porque como estás viendo, es la expresión del switch, y luego tenemos un caso, el valor en concreto, 2 puntos, uy, que lo he movido, nuestra expresión de código que vamos a tener aquí, podrían tener más cosas al respecto, y luego un break, que esto lo que hace es decir que al final se rompe y aquí acaba una sentencia de un caso, aquí sería otra sentencia de otro caso y un caso por defecto si no se cumple ninguno. ¿Qué pasa? Esto también se puede simplificar, ¿vale? Aquí, bueno, no me lo está diciendo, pero se puede hacer básicamente para que en vez de tener que hacer aquí esto con los breaks, nosotros podamos hacer ahora ya, te he puesto precisamente la estructura de cómo se haría con las lambdas. Es de esta otra manera en la cual básicamente podemos ir quitando esta otra de aquí y quitando esta otra de aquí y quitando esta otra de aquí, tener de una manera mucho más sutil y elegante. Lo he duplicado aquí. Como ves, nuestros diferentes casos para cuando hacen solamente una pequeña acción. En este caso lo que estaría haciendo es que cada caso ejecuta una función de tipo lambda, ¿vale? Que se hace con esto que acaba formando una flechita, el guión y el mayor, que es básicamente esto, una flechita, y ejecuta la lógica. Se puede seguir haciendo al respecto sin ningún problema. Si te aparece también ahora que se queja al respecto, es porque en la estructura del proyecto, ¿te acuerdas que pusimos este A21? Porque es el que estamos utilizando, pero ahora se te estará quejando diciendo de que no están soportados con el Source 8. Esto también es otra de las cosas que tenemos que cambiar aquí al respecto. Que esto está por aquí. Java Compiler, aquí está. Java 21. Target Byte Code Version. Esto es en el Java Compiler. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta porque estas configuraciones de un proyecto a otro no se me han ido manteniendo. Entonces ahora si tratamos de hacerlo, ahora sí que nos deja. ¿Vale? Ahora ya deberíamos tener configurado todo lo que se refiere al proyecto para que ejecute correctamente lo que viene siendo el código en Java 21. ¿Vale? Así tendríamos hecha esta expresión y esto tiene mucho más sentido más que hacerlo con variables luego más adelante en hacer casos concretos, en funciones, en enumerados, etcétera, ¿vale? Pero eso ya se irá viendo de diferentes maneras. Y ahora en lo que nos vamos a centrar es precisamente en pasar a hacer los bucles, diferentes tipos que hay, empezando por el bucle for. Muy bien, y pasando ahora precisamente a manejar los bucles, vamos a ver las distintas maneras que tienes de poder crear bucles lógicos y cómo delimitarlos. Para esto vamos a empezar con el más fácil de todos, que escribiendo for, ya en el propio IDE tiene una simplificación a la hora de ponerlo, y es para el bucle for en el cual definimos una variable que en este caso esta variable que ahora mismo se llama i es básicamente lo que viene siendo como un puntero, un cursor, y nos va a inicializar esta variable a 0. Después, si le doy otra vez intro, me va a decir que esta variable 0 tiene que ser menor, es decir, una condición que yo voy a ponerle, por ejemplo, el número 10. Y luego después hay un punto y coma y le da un i más más. I más más es la abreviatura que se hace para que esta variable se le sume 1. Por eso si ahora mismo yo lo ejecuto, vas a ver que me da desde el 0 hasta el 9, ¿vale? Recuérdalo, empezamos en el 0, tiene que ser menor que 10, pues efectivamente por eso sale así. Si dijésemos que fuese menor o igual, ahora sí que tenemos desde el 0 hasta el 10, ¿vale? Entonces, ¿qué más se pueden hacer con este tipo de cosas? Bueno, los bucles son una clave principal y se pueden hacer para tener muchos tipos de funciones al respecto. Por ejemplo, si te acordabas de los arrays que vimos,
podríamos definir un int. En este caso vamos a decirlo numbers, pero así no, es igual a new int, vamos a decirlo de 10, y en este caso lo que vamos a hacer podría ser, por ejemplo, aquí numbers, le metemos aquí el valor que corresponde y luego al final podemos mostrar lo que viene siendo numbers. Se me queja ahora esto de que hay un grab, ¿vale? Si no hacemos así, claro, nos hemos salido, tiene que ser menor o igual, no, tiene que ser menor. Y ya lo tendríamos, hemos aprovechado este bucle para ir rellenando constantemente esto con las variables que tenemos aquí. Como puedes ver, esta es una manera. También, igual que tienes este bucle aquí, podrías tener otro bucle a su vez dentro, y esta vez sería con J, si quieres que sea también de 10. Y obviamente también esto ya es lo típico que se suele hacer, de que, por ejemplo, si tuvieses aquí que tu matriz fuese de 2 dimensiones, ¿vale? Lo típico que se suele hacer es hacerlo de I, hacerlo de J. Esto podría ser una manera, ¿vale? Y lo vas rellenando con valores al respecto. O podrías hacerlo, por ejemplo, que se marcasen primeros los de la posición y arriba y otros abajo. Te lo puedo mostrar así sin más, solamente para que lo veas. Claro, este ya no se muestra bien porque son precisamente, ves que está aquí uno dentro de otro y así no se pintaría bien. ¿Cómo se pintaría bien? Bueno, básicamente sería mostrándolo al respecto. Entonces, otra manera más fácil sería, en vez de hacerlo eso así, un shout así, quitamos esto, este así, y por cada uno de ellos lo va pintando, ¿vale? Hay múltiples maneras de hacer estos tipos de ejercicios que son los típicos que te suelen poner en las clases, aunque luego realmente no se utilizan en la vida real, ¿vale? En el trabajo. Yo por eso tampoco te hago mucho hincapié en estos tipos de ejercicios típicos, sin más te estoy explicando las estructuras que hay en general para que las conozcas, que sepas utilizarlas, y luego realmente donde más va a destacar van a ser en las funcionalidades más avanzadas. Esto de momento es solo para que tengas unos conocimientos básicos. Por ejemplo, igual que podríamos crear ahora mismo para el bucle for each, que lo veas, una lista, y podemos hacerlo utilizando esta funcionalidad de list of, ¿vale? Un segundo, ahí estamos. Entonces ahora ponemos, por ejemplo, esto que nos permite crear una lista dinámicamente, como estás viendo así. Podemos ahora introducir la variable local, ya tenemos nuestra lista, que por defecto va a ser una lista inmutable, ¿vale? Esto es importante porque no se puede modificar, si no nos daría una excepción. Eso es lo que tiene utilizar esta funcionalidad de list of, que igual que está para esta, existe para otros. Esto es una manera más fácil y rápida de manejar las creaciones de listas. Entonces, ¿qué podrías hacer? Podrías hacer esto, no. Integer exacto. Esto es lo que podrías hacer. Este es el bucle for each, ¿vale? Con tu bucle for each lo que haces es que, dada una lista, una colección de datos, ¿vale? Esto es importante. Lo que haces es que pones aquí 2 puntos y te creas una variable que es del mismo tipo que tenga que ser tu lista, tu colección, y esta va a ser precisamente, esta variable, cada uno de los registros que se vaya recorriendo, ¿vale? Entonces, así la tenemos del 1, 2, 3, 4, 5. Como ves, es bastante sencillo hacerlo de esta manera. No obstante, también hay otras formas de recorrerlo más directas, como puede ser precisamente utilizando el for each, que te puede dar la propia lista, ¿vale? La puedes utilizar, lo que pasa es que esto te daría una función lambda. Todavía no hemos profundizado precisamente en qué son estas funciones, cómo se están llamando y por qué en verdad esto lo que te pasa es una lambda y esto es otra manera de hacerlo, ¿vale? Esto es solamente un pequeño adelanto
pero para que veas precisamente que es posible hacerlo y que acaba siendo lo mismo y que esta suele ser una manera mucho más cómoda. Otra función que podríamos hacer es precisamente el while para tener los bucles, ¿vale? La función while lo que requiere es precisamente de que en este caso vamos a crearnos, por ejemplo, side es igual a esta, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos, y vamos a crearnos otra, que es con la que empezamos, lo que vamos a decir es que mientras y sea menor que la longitud de esto, vamos a ir pintándolo cada uno de los valores que tiene al respecto. Si yo lo pinto así, ves que me ha pintado el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Esta sería precisamente una manera que tenemos para poder recorrerlo. Hay una condición, que esto es un booleano, que es básicamente y que en este momento vale 0 es menor que el tamaño de esta lista, que son 5. Sí, pues se realiza. Luego le aumentamos el valor al i en 1, entonces ya sería 1. 1 es menor que 5. Sí, pues seguimos así constantemente hasta que llegamos a un punto en el que no se cumple esta condición. Otra manera de hacerlo sería precisamente haciendo un do while, que es básicamente lo mismo, pero en un orden invertido. Como puedes ver, primero se hace la función y luego se hace la comprobación. Realmente también te digo, estos flujos que ves aquí no se suelen utilizar normalmente prácticamente nunca, ¿vale? Lo típico puede ser un bucle for, bucles for each, o realmente lo más avanzado sería hacerlo con streams y lambdas al respecto, ¿vale? Otros tipos de flujos de control, por ejemplo, que no te había mencionado, es precisamente para que lo sepas, por ejemplo, si quisieses hacer condiciones al respecto, podrías ya ir mezclando todo esto, en el cual dijésemos, por ejemplo, si el integer y porcentaje 2 es igual a 0, ¿qué dirás? ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente lo que estamos diciendo es que si el número que está aquí, este del porcentaje 2, es básicamente el resto que obtenemos al hacer la división por 2 de este número. Es decir, el número dividido por 2, el resto que nos da es igual a 0. ¿Qué sacamos con esto? Bueno, pues con esto básicamente estamos sacando los números pares, 2 y 4, porque 2 entre 2 es básicamente 1 y el resto que te queda es 0. Esta sería una manera de hacerlo, ¿vale? Otras maneras que podríamos hacer si quisiésemos directamente, para que sepas otras condiciones que tienen al respecto, sería, por ejemplo, utilizar los continue o break. Podríamos decir hacer básicamente la inversa, ¿vale? Vamos a invertirlo y, como puedes ver, lo que hacemos en este caso es básicamente decir que si este número, el resto es distinto de 0, es decir, no es par, continuamos. Continúe lo que hace es que coge y salta directamente al siguiente número en este bucle que hemos hecho. Yo puedo aquí ejecutarlo, ¿ves? Y pasa directamente. No recuerdo bien si también nos sirve el break. Vamos a probarlo. No, el break rompe el flujo completamente porque hay que hacer una distinción. Estamos en la función main. Entonces, cuando llega a este punto de aquí, aunque estemos dentro del bucle for, que no deja de ser como otra pequeña función aquí anidada, realmente si ponemos aquí un break, lo que estamos haciendo es romper el flujo entero de ejecución. Es por eso que necesitamos poner el continue para que precisamente podamos seguir iterando en este bucle de una manera mucho más cómoda. Ahora bien, como puedes ver, esto al final puede acabar siendo muy tostón, podemos acabar teniendo muchas maneras de hacer esto. Entonces ya lo que me queda por mostrarte sería un poquito cosas ya más avanzadas, que son los chulo. Por ejemplo, serían, como bien habíamos dicho, esto sería una manera, pero no es un stream. Un stream
para hacerte un pequeño spoiler, es básicamente encapsular, ¿ves? Que lo estamos haciendo aquí. Es básicamente una secuencia de datos, ¿vale? Que al final proviene de una colección y con la cual lo que hacemos realmente internamente es que estos objetos se transforman internamente a otro tipo de... Bueno, estos valores se transforman internamente a unos objetos de tipo stream y lo vamos a ir recorriendo. Y básicamente la ventaja que tiene utilizar estos streams es que puedes aplicarle funciones, como por ejemplo esta de un filtrado, que al final lo que hace es que después de encadenar esta función puedes ir haciendo otra función. Yo si quisiese, y con lo que se suele hacer aquí al respecto, es para que lo veas, es encadenas una función, luego puedes encadenar si quieres aquí otro filtro al respecto, luego puedes hacer otra función que es un mapeo, es decir, modificar el valor que hay aquí, pero tú tienes que entender exactamente qué es para cada valor, porque para esto requieres una función, para esto requieres un predicado y no entenderás muchos tipos de estos datos. Realmente luego puedes devolver una lista con todo esto, pero lo dicho, esto es solamente para hacerte un spoiler, un pequeño spoiler de lo que se vendrá más adelante. Y al final todo esto encadenando funciones de una manera muy cómoda, haciendo lambdas, como ves aquí, que al final es el parámetro de entrada, una flechita que hace referencia a la función que se va a ejecutar y la función que ejecutas. Al final de toda esta lista lo que hemos hecho es básicamente quedarnos con los pares, luego después quedarnos con los que sean mayor de 3 y luego después multiplicar ese valor por 2. Es por eso que acabamos teniendo el valor 8, porque el que nos queda es 4, lo multiplicamos por 2, generamos una lista y luego esa lista por cada valor lo imprimimos, ¿vale? Esto es solamente para hacerte un pequeño spoiler y nada más al respecto. Como ves, hay muchas estructuras lógicas a lo largo de este curso en estos primeros puntos. Al final, con que sepas al respecto cómo funcionan y que te puedas manejar cómodamente es más que suficiente. Tampoco me voy aquí a centrar en hacerte un montón de típicos ejercicios que están enfocados más que nada a matemáticas y que no son muy divertidos de realizar normalmente, pero lo que importa es eso, que lo aprendas, lo domines y ya irás practicando más conforme vamos haciendo a lo largo de todo este curso. Así que nada, ya puedes seguir avanzando.